perdón, la diferencia que existe entre la relación de concentraciones de productos y reactivos. Resumiendo, en cualquier condición, esa relación entre la multiplicación de las concentraciones de productos dividido la concentración de las reacciones de reactivos es igual a Q. Pero para un caso específico, cuando se ha alcanzado el equilibrio, entonces se dice que es la constante de equilibrio. Ahora bien, también cuando se habla de los cambios de energía libre en condiciones estándar, hay una aclaración que hay que hacer. La definición del cambio estándar de energía libre, perdón, tenía que aclarar la garganta. Y les decía que la definición del cambio estándar de energía libre es aquel cambio de energía libre que se da cuando las concentraciones de productos y reactivos comienzan con una concentración 1 molar, temperatura de 25 grados centígrados y presión atmosférica de 1 atmósfera. Ahora bien, las reacciones bioquímicas se llevan a cabo en medios acuosos, en donde la concentración de agua es 55.5 molar y ocurren a un pH neutral o cercano a neutral, en donde la concentración de protones es 10 a la menos 7. Resulta ser que en algunas reacciones, el agua o los protones pueden ser reactivos o productos. Entonces, no podríamos cumplir completamente las condiciones estándar para las reacciones bioquímicas donde protones y agua participan como productos y reactivos, porque no podemos alcanzar una concentración de 1 molar de agua en un medio acuoso, ni tener reacciones bioquímicas a una concentración 1 molar de protones, que sería un pH de 0. Por eso es que se hace la convención que en las reacciones bioquímicas, cuando aparece agua o protones en la ecuación, se considera que este tiene un valor químico equivalente a 1 molar. En algunos casos, como vamos a poner algunos ejemplos, simplemente se obvia la concentración se obvia la presencia de agua. No significa que no participe. Y en el momento de calcular, sobre todo, constantes de equilibrio, si no se agrega el agua o los protones en aquellas reacciones en donde participan, la constante de equilibrio cambiaría sus dimensionales. Por eso es que si protones y agua participan de una reacción bioquímica, se ponen, pero se utiliza como concentración molar 1, conveniendo de que este es el trabajo químico del agua y protones. Ya no es un verdadero cambio estándar de energía libre de la reacción, sino se están agregando estas condiciones. Por eso es que se distingue el término y se le menciona el cambio estándar de energía libre en condiciones bioquímicas. Se abrevia de esta manera y generalmente uno habla de delta G' estándar para mencionar de una forma resumida el cambio estándar de energía libre. Ok, vamos ahora a otro tema. Mencionamos que en cualquier condición
esta relación es igual a Q. Pero, ¿qué pasa cuando un sistema alcanza el equilibrio? Recordemos que si un sistema alcanza en equilibrio, las concentraciones de C, D, A y B son las concentraciones de equilibrio, estas. Y si un sistema está en equilibrio, ya no hay cambio de energía. Entonces el delta G se convierte en cero. La representación del cambio de energía en el equilibrio, podemos decir que es esta que ahora nos muestra la pantalla. Y si hacemos un reordenamiento para evitar el cero, nos quedaría que delta G' estándar es igual a menos RT logaritmo natural de, ahora sí, constante de equilibrio. Por eso era claro diferenciar entre Q y constante de equilibrio. Solo esta expresión en donde no aparece delta G, sino solo aparece delta G' estándar. La división entre concentraciones, como es en equilibrio, se pueden sustituir por la constante de equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta expresión? Que delta G' estándar es una constante físico-química de una reacción, al igual que la constante de equilibrio, y que estas están relacionadas entre sí de manera inversa. ¿Por qué de manera inversa? Porque si la constante de equilibrio se incrementa, el valor de delta G disminuye y viceversa. Y la relación inversa es logarítmica, porque es inversa. Delta G' estándar se convierte en inversa o es modificada inversamente por el logaritmo de la constante de equilibrio. Vamos a ver ahora algunas implicaciones de este valor delta G' estándar. Y sobre todo, cuando analicemos una reacción celular, si no podemos conocer delta G, al menos podemos conocer delta G' estándar, y este valor nos podría estar sirviendo para tener un criterio de saber si hay tendencia de esa reacción a ocurrir hacia la derecha como está escrita, es decir, de que sea una reacción espontánea, o si es más probable de que ocurra a la izquierda. Cuando la constante de equilibrio es 1, si sustituimos en la ecuación anterior, el delta G' estándar va a ser 0, significa que tiende a estar ese proceso en equilibrio. No se desplaza la reacción a la derecha o hacia la izquierda. Si el valor de la constante de equilibrio es mayor que 1, ¿qué significa mayor que 1? Que es más grande el número que está arriba que el denominador en la división. Esto nos va a representar reacciones o ecuaciones en donde es más probable que ésta se desplace hacia los productos, hacia la derecha. En este tipo de reacciones, el delta G' estándar es negativo. Se dice, por lo tanto, que las reacciones son exergónicas y, por lo tanto, termodinámicamente tienen tendencia a ocurrir de manera espontánea hacia la derecha. Si el valor de constante de equilibrio es menor que 1, ¿qué significa eso? Que al llegar al equilibrio, el valor de la multiplicación de los productos es más pequeño en comparación con los reactivos. Es decir, que se alcanza el equilibrio con mayores, al equilibrio se alcanzan mayores concentraciones de reactivos. Por eso es que se dice que esas reacciones
que tienen una constante de equilibrio menor que 1 y por lo tanto un delta G' estándar positivo, van a tender a ocurrir hacia la izquierda de cómo están escritas, de una forma espontánea. Y, ojo, solo pueden ocurrir hacia la derecha cuando se les proporciona energía externa al sistema. A este tipo de reacciones en donde delta G' estándar es positivo, se les llama endergónicas. Bueno, vamos a seguir analizando otros aspectos de los conceptos que ya explicamos. Y acá tenemos una reacción en donde S se transforma en P. Esta, si alcanza P y S concentraciones de equilibrio, cuando dividamos concentraciones molares de productos sobre sustratos, alcanzamos el valor de la constante de equilibrio. Por otro lado, se hace la representación de los cambios de energía de esta reacción de manera gráfica, como aparece arriba a la izquierda. En esta gráfica se identifican con un punto los sustratos o los productos. El eje vertical nos va a representar el estado energético de los compuestos, la energía libre intrínseca del compuesto. Mientras está representado más alto, significa que es un compuesto que tiene una energía libre mayor. Si está representado más abajo, su valor energético es menor. Y además, en el eje horizontal se representa cómo la reacción va ocurriendo. Si nosotros solo vemos el punto S, lo vemos en primer lugar más alto. Después el punto P lo vemos después de que ha transcurrido la reacción y está más bajo en el nivel energético. Significa que la transformación de S en P significó un descenso en el nivel energético del sistema. Pero para que S se transforme en P, primero necesita alcanzar un estado de transición y para eso se le aporta energía. La cantidad de energía que se aporta para que S alcance su estado de transición y por lo tanto se transforme en P, se le llama energía de activación. Y algo muy interesante, cuando vemos qué cambio ocurrió en el estado energético, vamos a hacer esta representación. El de arriba es el estado energético de S y este es de P. Significa que hubo un descenso en el nivel energético. Es una reacción exergónica. Y si recordamos, otra de las definiciones de delta G' estándar era que nos representaba el nivel energético al final de un proceso. En este caso es cuando ya se ha transformado el sustrato en el producto, es decir que el cambio de energía libre sería el cambio de energía libre estándar de el producto, solo es la energía del producto menos la energía del sustrato. Y como podemos ver, P tiene un valor menor, S tiene un valor mayor, entonces la resta va a ser negativa. Entonces lo que tenemos acá es que este delta G estándar prima va a ser menor que 0, es decir, es negativo, y nos está representando una reacción que ocurre naturalmente de S a P. Ahora bien, también puede ocurrir una reacción contraria de
en donde P se transforma en S. Sería la reacción inversa. Lo primero que tendríamos que observar es que la constante de equilibrio es distinta. Va a ser el inverso de la constante de equilibrio de la primera reacción. Y el valor de delta G' estándar, que está representada por esta ecuación, también cambia. Y lo que podemos ver fácilmente es que va a tener la misma magnitud, porque inicia con el nivel energético de P y culmina con el nivel energético de S. Y en este caso, entonces, tiene el mismo valor de delta G' estándar que en la primera transformación, pero con signo distinto. Es decir, esta de P hacia S es una reacción endergónica y va a ser más difícil que proceda en ese sentido. ¿Por qué? Podemos ver que la energía de activación de ese proceso termina siendo mucho más alta que en la transformación de sustrato en producto. Y esto es lo que hace más difícil que esta reacción ocurra espontáneamente, y por eso es que es más fácil que S se transforme en P que la reacción inversa. Entonces, lo que podemos ver acá es que existe una relación entre delta G' estándar y la constante de equilibrio, los cuales se relacionan de manera inversa y exponencialmente. Ok, esto lo podemos ver reflejado en esta tabla, lo que ya hemos mencionado. Mientras más grande sea la constante de equilibrio, significa que el equilibrio está desplazado más hacia los productos y por lo tanto el cambio de energía libre va a ser menor, va a ser más exergónica. Vemos una reacción en donde la constante de equilibrio es muy baja, significa que está desplazada principalmente hacia los reactivos y este va a tener un valor de delta G' estándar de 34.2 kilojoules mol. Vemos en esta tabla que el mismo cambio estándar de energía libre se da o se expresa en distintas unidades que nos dan las dimensionales. Kilojoules mol, 17.1 kilojoules mol equivale a 4 kilocalorías mol. En ciencia se utiliza el sistema métrico decimal y en este caso, para este sistema, la energía se expresa como kilojoules mol, aunque todavía se sigue usando la expresión de energía o de los cambios de energía como kilocalorías sobre mol. ¿Por qué? Porque todavía en algunos textos se sigue utilizando, por ejemplo, cuando se habla del consumo energético diario de una persona, ustedes van a encontrar casi como estándar de que el consumo son 2,000 calorías con mayúscula, que es equivalente a kilocalorías al día. Y entonces, si nos mencionan tanto de consumo de kilojoules como que es poco frecuente, y además cuando hay información nutricional en los paquetes que aparece la cantidad de energía que puede proporcionar un alimento, generalmente se pone en kilocalorías. Entonces, hay forma de transformar calorías en joules y viceversa, y es por estos valores de equivalencia, una caloría va a tener el valor de 4.184 joules. Y acá se presentan otra serie de constantes físico-químicas que pueden ser importantes en algún momento. Bueno, vamos a ver ahora esta tabla que nos muestra una serie de reacciones que son comunes durante el metabolismo. Y aquí están clasificadas, al menos hay 4 tipos
de reacciones. Ojo, son reacciones, son tipos de reacciones y para refrescar el conocimiento van a estar catalizados por enzimas que pertenecen a distintas clases de la clasificación de enzimas. Hay hidrolasas que pueden catalizar este tipo de reacciones, isomerasas que pueden catalizar rearreglos moleculares. Estos serían liasas que catalizan la eliminación de agua y oxidorreductasas que catalizan, entre otras, reacciones de oxidación. Vemos que los valores de delta G' estándar pueden ser elevados, como menos 91 kilojoules por mol, 45, 30, donde está implicado el ATP. Pueden ser muy cercanos a cero. Por ejemplo, en los rearreglos moleculares, las isomerizaciones y en las reacciones de las liasas. Pero cuando llegamos a las oxidorreducciones, vemos que la oxidación de glucosa con oxígeno libera una cantidad muy grande de energía. Los valores de delta G' estándar son de 2840 para la oxidación de glucosa. Y si se oxida el palmitato, se liberan menos 9770 kilojoules por cada mol de palmitato oxidado. Entonces, acá, solo con el análisis de los valores de delta G' estándar de este tipo de reacciones, ya vamos teniendo idea por qué las moléculas para proporcionar energía se tienen que oxidar. De todas estas reacciones, las más exergónicas, las que liberan más energía, son las oxidaciones de estos compuestos que pueden ser considerados como sustratos energéticos. Bueno, tenemos, cuando hablamos ya de los conceptos de la bioenergética aplicada a las células, nos puede venir a la mente cómo calcular el delta G o el delta G' estándar de una ruta metabólica, porque hasta el momento solo hemos mencionado cómo se calcula el de una reacción química. Y también es válido que nos preguntamos cómo se relacionan termodinámicamente catabolismo y anabolismo, cómo podemos hacer el enlace entre reacciones que liberan energía y las que lo utilizan. En principio, cuando vemos que existe biosíntesis o anabolismo, lo que estamos diciendo es de que en las células pueden ocurrir procesos endergónicos, cuando lo natural es de que no ocurran espontáneamente. Pero ¿cómo van a ocurrir? Porque los enlazamos o los acoplamos a otro tipo de eventos. Entonces, aquí a la derecha nos aparece el esquema de una ruta metabólica que nos transforma aspartato y otros compuestos como carbamoil fosfato, nos lo transforma en CTP, que es un nucleótido. Hay acá, vamos a contar, 7 reacciones. Y si hemos aprendido a calcular el delta G' estándar de reacciones y que esto nos va a servir y que nos mencionamos que nos puede servir para predecir en qué sentido ocurren de manera espontánea la reacción, la pregunta sería, ¿cómo podemos calcular el delta G' estándar de una ruta metabólica donde hay distintas reacciones? Bueno, es algo muy sencillo. Acá tenemos
una representación general de lo que puede ser una ruta metabólica. Aquí solo hay 2 reacciones. En la ruta metabólica de aspartato hacia CTP hay 7 reacciones. Entonces, lo que va a ocurrir con cualquier ruta metabólica es lo que puede ocurrir con esta representación que tenemos acá. Para apreciar lo que realmente significa una serie de reacciones, o en otras palabras, lo que significa una ruta metabólica, tenemos que pensar que aquí hay una reacción catalizada por una enzima y una segunda reacción catalizada por la segunda enzima. Nosotros sabemos que comenzamos con A, terminamos con C y que B es un intermediario. Bueno, entonces, para conocer cómo podemos hacer el análisis de delta G prima estándar de toda la ruta metabólica, esta que mini ruta metabólica vamos a llamarle, que nos lleva de A en C, primero tenemos que escribir cada reacción química de forma separada. Tenemos la reacción en donde A se transforma en B con un valor específico de delta G prima estándar. Y después tenemos una segunda reacción que nos transforma B en el compuesto C con un valor de delta G prima estándar de 2. Entonces, si queremos conocer el valor de delta G prima estándar de toda la transformación, ¿a qué le llamamos toda la transformación? Acá es toda la transformación es aspartato y carbanoil fosfato transformándose en CTP. Y lo que tenemos acá es la transformación de A en C. ¿Cómo hacemos para obtener cuál fue el cambio que originó esta ruta metabólica? Pues sumamos las reacciones. ¿Y cómo hacemos para sumar las reacciones? Las escribimos individualmente en primer lugar, cada una a la derecha con su valor de delta G prima estándar, y en el lado de los reactivos se pueden poner todos los reactivos que encontremos en todas las reacciones que nos den. Aquí sería A más B y dentro de los productos también vamos a sumar todos los productos que encontremos en todas las reacciones. Si lo que queremos es representar el cambio que ocurre, vemos que B es reactivo y B es producto. Entonces, simplemente fue un intermediario que se forma, pero se transforma. Entonces lo eliminamos. Por eso es que nos queda A transformándose en C como ecuación que nos representa toda la ruta metabólica. ¿Y cómo se calcula el delta G' estándar para esta representación de toda la ruta metabólica? También se suman los valores de delta G' estándar. Y el valor que nos resulte va a representar el valor de delta G' estándar para toda la ruta metabólica. Sabemos entonces que esta ruta metabólica tendríamos que escribir las 7 reacciones, sus 7 valores de delta G' estándar, sumarlos y ya obtendríamos el valor de delta G' estándar para esa ruta metabólica. Así como se puede calcular el delta G' estándar de una ruta metabólica, cuando sumamos reacciones, podríamos también calcular la constante de equilibrio de toda la reacción. Esta reacción de A hacia B debe tener una constante de equilibrio que vamos a llamarle constante de equilibrio 1. Igual la reacción B transformándose en C tiene una constante de equilibrio característico.
¿Cómo hacemos para encontrar la constante de equilibrio de una ruta metabólica incompleta? Simple y sencillamente, la constante de equilibrio de todo el proceso, por eso le vamos a poner la constante de equilibrio total, sería igual a la multiplicación de la constante de equilibrio de todas las reacciones que tengamos, en este caso solo 2, y el producto de esas dos reacciones va a ser la constante de equilibrio de una ruta metabólica. No sé si quedó claro esto. Sí, quedó claro, gracias. Perfecto. Entonces, lo segundo que nos queda explicar es por qué en el ambiente celular ocurren procesos que termodinámicamente son desfavorables. Vamos a explicarlo. Y lo vamos a explicar en primer lugar con un ejemplo físico para después dar un ejemplo químico. Esta es un llamado plano inclinado. Es simplemente una superficie muy lisa que casi no representa ninguna fricción. La ponemos inclinada. En la parte de abajo se pone un objeto. Y si nosotros hiciéramos esto, ¿qué es lo que esperamos? ¿El objeto se queda detenido en la parte más baja o de manera espontánea puede subir a la parte más alta? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se queda en la parte de abajo? Parte más bajo, porque pues no, porque quedarse abajo significa estar en su estado energético más bajo. ¿Qué pasaría si se desplaza hacia arriba? Pasa de un estado energético bajo hacia un estado energético más alto. Significa que se incrementaría su nivel energético, por lo tanto el delta G estándar prima sería positivo, que es el cambio asociado a un fenómeno que no ocurre espontáneamente o naturalmente. Pero, ¿qué pasa si nosotros ponemos otro plano inclinado? Ponemos un objeto grande con mayor peso que el primer objeto y atamos los dos objetos con una cuerda, soltamos el objeto grande, ¿qué va a pasar? Va a caer el grande y va a subir el pequeño. De nuevo, por favor. El grande va a bajar y va a hacer que suba el pequeño. Perfecto. Va a haber un desplazamiento que lo vemos natural del objeto grande deslizándose en el plano inclinado y vamos a ver el objeto pequeño subiendo. El objeto grande pasa de un estado energético potencial alto hacia uno bajo. Entonces, lo que estamos haciendo es, estamos acoplando un evento termodinámicamente favorable que tiene un delta G menor que cero, es decir, que tiene delta G negativo, por lo tanto es exergónico. Un evento exergónico lo estamos asociando a un evento endergónico y por eso ocurre. Y ahora acá, otra pregunta. ¿Qué pasaría si en lugar de tener un objeto con mayor masa, aquí arriba ponemos un objeto de igual masa que el objeto que está abajo? ¿Qué pasa cuando soltamos este objeto? Se queda ahí, no se mueve porque están en equilibrio. Este dato es clave porque para hacer que un evento termodinámicamente favorable ocurra, sí lo tenemos que acoplar con un evento exergónico, pero que el cambio o el delta G tiene que tener una mayor magnitud que el del
evento endergónico. Solo de esa manera el evento endergónico, entre comillas, puede ser empujado por un evento exergónico. Ok, vamos ahora ya a un ejemplo químico, porque recordemos que en las células pues están ocurriendo reacciones. La primera reacción nos representa la fosforilación de la glucosa. Los reactivos son glucosa y fosfato, tienen este nivel energético aquí bajo, y el producto es glucosa 6-fosfato, que tiene un nivel energético más elevado, es decir, que ese evento es endergónico, no ocurre de manera natural. Sin embargo, en este momento en nuestras células está ocurriendo. ¿Y cómo es que nuestras células ocurren? Porque hay mecanismos celulares que nos acoplan este evento endergónico con un evento exergónico. Y ese evento exergónico es la hidrólisis del ATP. Hidrólisis. Recuerden que aquí tiene que haber agua. No se escribe en algunos casos, pero se sobreentiende. Entonces, la reacción 2 es ATP más agua y los productos son ADP y fosfato. ATP tiene un nivel energético alto, ADP y fosfato inorgánico tienen un nivel energético bajo, entonces estamos ante una reacción exergónica de mayor magnitud que la reacción endergónica. Por eso es que cuando ocurre hidrólisis de ATP conjuntamente con la fosforilación de la glucosa, se está acoplando un evento exergónico de mayor magnitud para facilitar el que ocurra un proceso endergónico de menor magnitud. Cuando se suman los dos cambios de energía libre, la suma es lo que bajó y lo que sube. Tiene como resultado una disminución de energía de todo el sistema. Por eso es que acoplar dos reacciones para que ocurra una endergónica siempre va, si es viable, va a tener un delta G estándar primo negativo. ¿Qué? Porque el valor de la reacción exergónica tiene que tener mayor magnitud. Entonces, cuando sumamos estas dos reacciones, ya tenemos esta reacción. Y ahora nos hace falta pensar en algo más. En nuestro ejemplo físico o mecánico, el mecanismo de acoplamiento es la cuerda y la polea. ¿Cuál es el mecanismo de acoplamiento de dos reacciones químicas? Una enzima. Las enzimas, que son las unidades del metabolismo, es en donde puede ocurrir el acoplamiento de esas dos reacciones, y por eso es que ingresan glucosa y ATP al sitio activo, y en lugar de que el ATP se hidrolice y que el fosfato de la hidrólisis después pase a la glucosa, directamente el ATP le transfiere un grupo fosfato a la glucosa, haciéndolo entonces un proceso eficiente de acoplamiento de dos reacciones. ¿Alguna pregunta hasta acá sobre ese tema? Perfecto. Bueno, continuamos. Vamos a hablar ahora ya de un análisis de las moléculas de transferencia energética. Primero vamos a hablar de la transferencia de grupo fosfato, de cuáles son las moléculas de transferencia de grupo fosfato, cuáles son las moléculas de transferencia electrónica, y de alguna manera ya vamos a comenzar a introducir cómo ocurren las reacciones
en donde se transfiere el grupo fosfato y por qué son responsables de ese cambio energético. Bueno, ya hemos hablado que procesos catabólicos o de degradación de, por ejemplo, nutrientes que se han almacenado o alimentos, va a causar degradación. Y ahora ya sabemos que una degradación es un efecto exergónico que libera energía. ¿Qué pasa con esa energía? Y aquí es en donde ya vamos aplicando los conceptos mencionados. Esa liberación de energía que ocurre durante las reacciones catabólicas se acopla con reacciones de síntesis de ATP. ¿Y a partir de qué compuesto se sintetiza ATP? De ADP y fosfato. Hay mecanismos para acoplar esos dos procesos. ¿Y cuál fue el cambio energético asociado en ese proceso? Pues que las reacciones de degradación de sustratos energéticos liberan energía y esa energía sirve para la síntesis de ATP, que es un evento endergónico. Evento exergónico facilita evento endergónico. Y cuando hay oxidación de los compuestos, se liberan electrones y estos electrones tienen que ser captados por algunas estructuras como NAD o NADP para formar entonces moléculas más reducidas que son más energéticas. Y cuando el organismo necesita realizar un trabajo químico que puede ser osmótico, movimiento, biosíntesis o bien otro tipo de trabajo osmótico, que todos son procesos endergónicos, tiene que obtener una energía de algún lugar. ¿Y de dónde la obtiene? De la hidrólisis del ATP o de la transferencia de electrones a partir de estas coenzimas. Entonces, hay mecanismos para acoplar la transferencia electrónica del catabolismo para la síntesis de ATP y hay mecanismos para acoplar la hidrólisis de ATP para que pueda ocurrir trabajo osmótico o, por ejemplo, la transferencia de electrones que puede ser necesaria para la biosíntesis. Yo no sé si ya captaron acá que de alguna manera la energía del metabolismo necesario para el trabajo químico tiene que venir de la energía que liberó el metabolismo. ADP, NADH son, entre comillas, monedas universales para la transferencia de energía química o para la transferencia energética de electrones. Bueno, ¿cuáles son esas moléculas? En primer lugar, podemos hacer una división entre las moléculas que transfieren energía química en forma de enlaces fosfatos. Para esto, el ATP es considerado como, entre comillas, la moneda universal de transferencia energética en las células. Y también existe, acá aparece así, pero vamos a escribir NAD, que cuando está oxidado es NAD con carga positiva, o NADP. Ya más adelante vamos a analizar las estructuras. Y cuando reciben los electrones se convierten en NADH o NADPH. Y transfieren los electrones, el NADH, para procesos relacionados con la síntesis de ATP y NADPH principalmente para procesos relacionados con la biosíntesis. No vamos a esperar que el NADPH
aporte electrones para reacciones de biosíntesis de ATP. Son funciones biológicas completamente distintas, a pesar de que tienen estructuras químicas muy similares. Bueno, para comenzar ya con el análisis estructural de las moléculas de transferencia energética, vemos el ATP en esta representación, o tal vez esta, que es más común para nosotros. Vemos que está formada por adenina, una pentosa, que es una ribosa, y recordemos que cuando hay un compuesto que une una base nitrogenada y una pentosa, entonces se le llama un nucleósido. Si es adenina unida a la pentosa, ya no se llama adenina, sino se llama adenosina o adenosín. Y si se le agrega un fosfato, sería adenosín monofosfato o AMP. En este caso está representada el nucleótido con 3 fosfatos, entonces adenosín trifosfato, y por eso las siglas de ATP. ¿En dónde reside la característica química que hace que esta sea una molécula energética? No en la base nitrogenada, no en la pentosa, pero sí en los fosfatos. Y no exactamente en los fosfatos, sino los enlaces en donde puede participar los fosfatos. Vemos que este primer fosfato, que es llamado el fosfato alfa, está unido con el carbono 5' de la ribosa. Es un enlace éster. Mientras, ¿por qué? Porque es entre fosfato y OH. Mientras que la unión entre el fosfato alfa y el fosfato beta, y entre el fosfato beta y el fosfato gamma, tiene otra naturaleza. Es o son enlaces anhidro. Y básicamente esos enlaces anhidro son los energéticos. ¿Y por qué son energéticos? Porque es difícil formar enlaces anhidro, porque es un evento termodinámicamente desfavorable. Y como es un evento termodinámicamente desfavorable, necesita que otro sistema o bien otro componente del sistema le aporte la energía. ¿Quién le va a aportar la energía para que se sintetice entonces esto, o que se formen estos enlaces anhidro? Las reacciones del catabolismo o las reacciones de liberación de energía. Aquí es en donde ya hace sentido que el ATP se forme gracias a la energía liberada durante el catabolismo. Esta reacción es termodinámicamente desfavorable y va a tener un delta G' estándar positivo, mayor que 0. Significa que hay una tendencia a que ocurra hacia la izquierda. Pero ¿cómo se logra a que ocurra hacia la derecha? Por la energía aportada por las reacciones del catabolismo. Y cuando ocurre el anabolismo, es porque se asocia con la reacción inversa, que libera la energía. Entonces, la hidrólisis del ATP va a liberar energía que es utilizado por el anabolismo. Y ahora es que hace más sentido, ya cuando analizamos con ese componente termodinámico, ya se hace más sencillo comprender por qué ATP es un mediador en la transferencia de energía entre catabolismo y anabolismo. Ahora bien, en una reacción en donde se va a unir el fosfato inorgánico
y el ADP, pues tiene que haber una reacción en donde se forme un enlace en anhidro entre estos dos compuestos, que ya mencionamos que es difícil. ¿Pero por qué es difícil? En primer lugar, vamos a mencionar que el fosfato inorgánico puede ser disociable y por lo tanto puede tener una o dos cargas negativas. El ADP también es disociable y puede tener 2 o hasta 3 cargas negativas. Aquí no se muestra este OH con, perdón, sí, no se muestra como OH, debería de existir una carga negativa. Entonces, lo primero es que cada molécula tiene cargas negativas. Además, el fosfato inorgánico puede tener resonancia. ¿Qué significa? Que estos electrones pueden desplazarse a cualquiera de estas posiciones. Los dobles enlaces, los electrones de los dobles enlaces de el ADP también pueden sufrir esta estabilización por resonancia. Obviamente, si acá hay más electrones, hay una pequeña restricción para que estos electrones no se desubiquen en este enlace, pero sí tendrían otros dos enlaces para desubicarse. Además, estos compuestos están en un medio acuoso, se pueden hidratar y tienen un cierto grado de disociación. Ahora bien, vamos rápidamente, porque ya estamos a punto de terminar el periodo, a analizar la reacción de hidrólisis. Aquí tenemos ATP y agua, y de formación de ATP a partir de ADP y fosfato. ¿Por qué es energético este nuevo enlace anhidro que se forma? ¿Por qué requiere de una gran cantidad de energía? Porque para que se forme ese nuevo enlace anhidro, se necesita que estos dos compuestos, cargados los dos negativamente, naturalmente hay repulsión. Para, entre comillas, obligarlos a reaccionar, tienen que colisionar con una orientación de enlaces apropiado y con una fuerza apropiada para que vencer esa resistencia a la repulsión electrostática. Ahí ya vemos por qué la síntesis de ATP es altamente endergónica. Además, los electrones del doble enlace del fosfato y los dos fosfatos del ADP en conjunto tienen una mayor libertad de estabilización de resonancia que los fosfatos en el ATP. Entonces, hay más restricciones de estabilización de resonancia cuando se forma ATP. Por lo tanto, termodinámicamente es difícil llegar a ATP. Además de que hay un mayor grado de disociación cuando hay ADP y fosfato en comparación con ATP. Y en cuarto lugar, hablé de repulsión electrostática que hay que vencer. Hablé de mayor dificultad de estabilización por resonancia. Acabo de mencionar menor disociación en el ATP comparado con, perdón, en el ATP comparado con ADP y fosfato. A ese pH hay una tendencia a la disociación. Y por cuarto voy a mencionar grado de hidratación. Están más hidratados ADP y fosfato por separado que el ATP en conjunto. En un medio acuoso, pues hay una tendencia a la hidratación. ¿Qué es lo que nos dicen estos 4 factores? Que para vencer el evento termodinámico que representa formar un enlace anhidro, se necesita el aporte de bastante energía. Por eso es que los enlaces anhidros conservan mucha energía. Y cuando se hidroliza un enlace anhidro, se libera toda esa energía almacenada en su formación. Entonces,
Se nos agotó el tiempo, pero si no quedó algo claro de esta parte que es fundamental, ya más adelante ya lo tenemos en mente, de por qué el ATP necesita mucha energía para formarse y obviamente cuando se hidroliza se libera esa energía. ¿Alguna pregunta o comentario sobre todo este tema? Todo claro. Perfecto, gracias. Entonces, pues con esto concluimos la clase de hoy y ya, por favor, estar pendiente a los avisos para las actividades de la próxima semana, que va a incluir a la hora del laboratorio un taller. Prácticamente va a tener una especie de carácter de estudio dirigido para resolver problemas de bioenergética. Entonces, que pasen feliz tarde, buen provecho y nos vemos el lunes. Feliz tarde, doctor. Gracias. Feliz tarde.